Bienvenidos a Campus Party. Por segundo año consecutivo, Generación Plus hace parte de Campus Party, el evento de innovación más grande de Colombia, una oportunidad precisa para idear, co-crear, proyectarnos y estar al día. Generación Plus, yes, we can. Campuseros, bienvenidos nuevamente a otro super espacio aquí en Campus Party. Llevamos 3 días de contenido maravilloso y bueno, ya estamos entrando a la recta final de todas estas actividades y vamos a cerrar, aunque nos faltan este y otro, pero ya en el cierre, vamos a hacerlo con broche de oro con una actividad deliciosa, en todo el sentido de la palabra. Vamos a hacer entonces vino más emprendimiento, porque sí, así como el vino es delicioso, hay que disfrutarlo poco a poco, es así como el emprendimiento. Entonces, para eso tenemos una súper invitada, que es Luisa Delgado. Luisa Delgado, sommelier colombiana, formada en Chile y con más de 10 años de experiencia en la industria del vino. Y hoy vamos a tenerla una hora solo para nosotros, para que entendamos, aprendamos y preguntemos todas esas preguntas y esos mitos que tenemos alrededor del vino. Entonces los invito a que durante toda esta hora nos vayan dejando sus comentarios allí en la cajita para que entonces en el momento adecuado pues Luisa nos pueda explicar más allá de lo que quizás sabemos. Luisa, bienvenida. Es un placer tenerte en esta noche de hoy, en esta deliciosa noche de hoy. ¿Cómo estás? Hola Mónica, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos y a Campus Party por esta gran invitación. Estoy muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes y bueno, transmitirles todo este conocimiento del vino y también del emprendimiento porque hago parte de todo el tema de emprendimiento y me encanta. Bueno, importante. Entonces Luisa, aparte de ser una experta en vino, pues es emprendedora. Entonces definitivamente no hay mejor forma de hablar del vino y emprender de alguien que tiene, digamos, los dos perfiles, dedicada al vino, pero 100% emprendedora. Recuerden, la pueden encontrar en redes sociales, en toda parte, como Luisa Sommelier, y es ella. Entonces, Luisa, quedamos en tus manos. Bueno, primero, discúlpame que no te acompañe, para mí esta cata va a ser súper compleja, porque hoy estamos 2 por 1, estás conmigo y mi bebé Antonella, que está aquí en la barriguita, entonces no puedo tomar, pero después te desquitas, Pero mejor dicho, me desquito, o sea, todas las que no he podido en estos meses, pero bueno, la idea es continuar aprendiendo entonces para ya después desquitarme y tomármelos todos. Entonces, comencemos, querida. Bueno, Mónica, y también muy importante respecto al emprendimiento es que emprender en Colombia con el tema de vinos es también como un reto, porque nosotros no somos un país productor de vino. Entonces, al no ser un país productor de vino, pues la cultura es un poco más lenta en cuanto al consumo de vino. Nosotros llevamos apenas un poco tiempo, unos pocos años, empezando a disfrutar del vino realmente y ya uno ve las personas que quieren comprar el vino cada vez que van al mercado, se llevan una botella de vino, ya vamos a un restaurante y queremos tomarnos una copita de vino, entonces es muy chévere ver cómo la cultura del vino ha ido creciendo en nuestro país y más por esta misma razón, porque no somos productores de vino, entonces no tenemos esa cultura desde chiquitos, desayuno, almuerzo, comida con vino, entonces muy chévere poder hablar de este tema de emprendimiento en el vino y ver que definitivamente todo es las ganas que uno le ponga, el conocimiento, la experiencia y que todo es un proceso finalmente. Entonces, todo lo que queramos desarrollar se da. ¿Listo? Entonces, Así es. Bueno, Mónica, vamos a destapar una botella de vino. Vamos a empezar desde cero porque les quiero compartir
no solamente cómo poder disfrutar un vino adecuadamente, sino también que aprendamos a descorchar una botella de vino desde cero, ¿listo? Entonces, tanto para quienes tienen como no tienen conocimiento, vamos a hacerlo desde el principio. Y bueno, toda buena conversación inicia con un descorchador. Okay. Y Muy bien. continúa con la magia de aprender a mirarnos y escucharnos a través de una copa de vino, ¿listo? Entonces, Arranquemos. descorchar la botella. Es muy importante tener en cuenta que cuando descorchamos un vino, la etiqueta siempre debe estar enfrente de nuestros invitados o nuestros amigos, si estamos en una mesa familiar. La etiqueta siempre se debe respetar, no cogerla acá o al revés, sino siempre la etiqueta enfrente. Vamos a descorchar la botella, siempre sacamos como la navajita que tiene el descorchador. Y vamos a cortar la cápsula en ese segundo cuellito de la botella, porque tiene uno más arriba y otro más abajo. Es muy importante hacerlo en esta parte de abajo porque estas cápsulas están hechas de aluminio. Entonces, al servir el vino, si lo hacemos en la parte más cercana a la abertura de la botella, es muy probable que contaminemos el vino con el aluminio. Entonces, para evitar esa contaminación, cortamos la cápsula en esta parte. Ok. Y lo único que debe girar es nuestra mano. ¿Listo? Botella siempre quieta. Exacto, no empezar a girar la botella, porque el vino debe permanecer lo más quieto posible, lo más tranquilo posible. Entonces tenemos que evitar como moverlo demasiado. ¿Listo? Si de pronto me quieres hacer alguna pregunta o si quieres transmitir alguna pregunta de alguna persona, algún participante, lo podemos ir haciendo, listo. Lo podemos ir haciendo en el momento. Listo, vale. Entonces quitamos la cápsula y la cápsula sale completica, mira que sale como una tapita entera, ¿vale? Guardamos la navajita y introducimos el descorchador bien en el centro de la botella, porque si lo hacemos muy a la derecha o muy a la izquierda es muy probable que se nos pueda partir el corcho. Y a veces uno dice, bueno, es que se me partió el corcho y creemos que puede ser que el vino está malo, pero no necesariamente. A veces es la técnica con la que se destapa la que puede hacer que un corcho se nos parta. Y es súper difícil porque ya luego nos toca a veces introducirlo, hundirlo. Entonces, entonces sacamos el primer tiempo. Miren, este es un descorchador de 2 tiempos. Primer tiempo hasta acá, segundo tiempo hasta acá. Entonces sale en 2 partes el corcho. Esto nos va a ayudar mucho. Este tipo de descorchador de 2 tiempos es el ideal porque es muy práctico. ¿Listo? Nos ayuda a descorchar. ¿Qué tan educado es? Porque uno lo ve mucho cuando uno va a un restaurante y te abren, entonces, ¿qué tan educado es que uno diga, me das el corcho? Porque vemos que en la decoración de muchas casas está el cuadrito con los corchos, eso se ve bien, eso no se hace, o sin lío, ¿cómo funciona? Bueno, cuando estamos en el restaurante y nos pedimos una botella de vino, siempre lo primero que, y hay muchos mitos pues acerca también del corcho, lo primero que hacemos cuando nos entrega el mesero el corcho, porque el mesero debe entregarnos el corcho o dejarlo en una servilleta sobre la mesa, ¿sí? Siempre, o sea, por protocolo el mesero lo debe dejar en la mesa. Ya uno pues mira si se lo lleva o lo deja, pero siempre el corcho se debe dejar al cliente. Lo primero que hacemos es olerlo, ¿cierto? Que es como esa primera impresión y ese primer encuentro que tenemos con el vino es olerlo, pero en realidad lo más importante de un corcho no es tanto la parte olfativa, sino la parte visual. Miramos la estructura del corcho, que se encuentre en muy buenas condiciones, que esté húmedo. Miren que este corcho está súper húmedo. Por acá sí, ahí, perfecto. Ahí. Mira que el corcho no tiene moho, no tiene hongos, que no tenga aberturas o huecos grandes, que no tenga una mancha de vino hasta la parte superior, porque esto nos va a indicar que pudo haber una filtración y entró oxígeno al vino y se nos dañó. Entonces, lo más importante es que el corcho esté en buenas condiciones. Después, si queremos, lo podemos oler, pero no es lo principal, ¿sí? O sea, olerlo no nos va a indicar nada. ¿Listo? Y ya se deja en la mesa y ya, pues, ya se lo quieren llevar y esto, pero siempre el mesero no se debe llevar el corcho, se debe dejar en la mesa. ¿Listo? Ok. Bueno,
Ahora sí, la parte más chévere. Comencemos. Sí, ni modo porque no tienes la copa. Pero bueno, para cuando tengas tu bebé, ya haces un súper brindis y tienes en cuenta todos estos pasos. Claro que sí. Bueno, Mónica, entonces cuando catamos un vino es bien importante hacerlo en sus tres fases, visual, olfativa y gustativa, porque a veces servimos el vino y de una. Pero el vino es una bebida más mística, más especial y es importante darle su tiempo para poderlo disfrutar, porque no es como tomar whisky, no es como tomarse un tequila, que es un trago seco, sino que es para disfrutarse con los cinco sentidos. ¿Sí? Usamos todos los sentidos con el vino, entonces es importante, esto que yo estoy haciendo aquí es oxigenando el vino, ¿sí? Porque el vino lleva un tiempo guardado en esta botella, entonces necesita respirar, entrar en contacto con el oxígeno para poder que nos entregue toda esa parte aromática, todos esos matices que tiene el vino y que vamos a encontrar, esas notas afrutadas, especiadas, a madera, necesitan salir. Entonces, para poder descubrir realmente. ¿Cuánto tiempo debo oxigenar aproximadamente el vino? Dependiendo del vino, por ejemplo, los vinos tienen unas clasificaciones, vinos jóvenes, reservas, gran reservas, entonces va a depender del tipo de vino. Un vino joven, que es un vino que no tiene paso por madera, es suficiente oxigenarlo en la copa, ¿cierto? Okay. Pero si es un vino de guarda, una reserva, una gran reserva, lo ideal sería uno tener un decantador, que es este recipiente de vidrio, vertirlo allí toda la botella y dejarlo unos 20, 30 minutos de acuerdo al añejamiento del vino. Mientras más guarda tiene el vino, más tiempo se debe dejar oxigenando. Pero si de pronto no tenemos un decanter, también hay otro aparatico que se llama Vinturi, y el Vinturi es un oxigenador directo, entonces se pone acá y de una cae en la copa y está oxigenado. Si no, tratar de hacerlo todo el tiempo mientras estamos bebiendo, todo el tiempo moverlo. Otro dato importante es nunca tomar la copa del cáliz con la mano, pues de acá, porque vamos a calentar el vino, entonces uno a veces ve que la coge de acá o de acá y no es adecuado. Uno, porque si estamos comiendo, pues vamos a untar la copa de grasa, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, pues nuestra mano tiene calor corporal, entonces vamos a calentar el vino. Y los vinos tintos se deben tomar a una temperatura entre 16 y 18 grados Celsius. ¿Esto qué quiere decir? Siempre hemos escuchado, es que los vinos se toman a temperatura ambiente, los vinos tintos. Siempre hemos escuchado esa frase, pero esa frase viene de los franceses en una cava subterránea y ellos no estaban a la temperatura, por ejemplo, en Cali, 27, 30 grados. Y sí, esa temperatura ambiente no es la ideal para el vino, evidentemente. Okay. Cada ciudad tiene una temperatura distinta, entonces no podemos generalizar esta frase sino saber de dónde viene esta frase. Y esta frase viene de Europa y pues un clima totalmente distinto al nuestro. Nosotros somos de un clima tropical. Entonces, no es la temperatura del ambiente, sino la temperatura del vino. Claro, exacto. Puede ser el 18. Y eso es darle un choquecito de frío 15 minutos en la nevera y ahí quedó perfecto. Esa era mi pregunta. Bueno, y Alonso, estamos de acuerdo contigo, nos encanta el vino. O sea, Luisa claramente, a Mónica, y segura que mi bebé Antonella en algún momento le encantará el vino. Entonces, definitivamente, en lo que llevamos, esto es como el camino del emprendimiento, ¿no? Paso a paso, miren el corcho, así como buen emprendedor, observar qué está pasando a mi alrededor, entenderse el corcho está bien, si no tenemos todo lo que nos está explicando Luisa, sí, cinco sentidos para emprender, así es. Esto es... Totalmente, uno en el emprendimiento tiene que tener los 5 sentidos totalmente activos porque son muchísimos detalles y de hecho cuando uno emprende uno hace de todo. Uno es el mensajero, el administrativo, el financiero, el de marketing, el de todo. Entonces hay que tener los 5 sentidos bien puestos a la hora de iniciar nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Hay que estar muy atentos en todo. Y aquí es donde vamos a hablar de la parte de las 3 fases de la cata. El modelo de cata es visual, olfativo y gustativo. Es donde vamos a conectar un poco con el tema de emprendimiento, donde vamos a poder mirar
en la fase visual en un vino que es tan importante y también desde cómo desarrollamos nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar la cata en su fase visual. Es muy importante detallar el vino en su fase visual, que es la primera fase, su color. Si es un vino joven, va a tener un color más claro, si es un vino muy añejo, va a tener un color un poco más oscuro, pero nunca un color turbio, ¿sí? Colores brillantes, rubíes, violetas, rojizos, pero siempre colores bonitos, brillantes, y en la medida que el vino va teniendo más añejamiento, él se va poniendo un poco más oscuro. Pero si tiene un color, por ejemplo, tipo teja de barro, este color ya no es muy adecuado para el vino. Entonces ahí uno empieza a decir, como que no. ¿Sí? Ok. Ya no está bueno. ¿Sí? Okay. No es un buen síntoma de que el vino pueda estar bueno. Siempre colores brillantes, bonitos, rubíes, violáceos, púrpura, pero nunca colores turbios. También analizamos, ustedes ven que hay unas goticas que bajan por la pared de la copa. ¿Famosas piernas? Las famosas piernas del vino. Se llaman piernas o lágrimas. Lágrimas o piernas del vino. Entonces, esto nos indica un poco el cuerpo del vino. Mientras los vinos tienen un paso por madera más largo, su densidad también es más alta, por lo tanto las piernas son lentas y más gruesas. Cuando los vinos son más jóvenes, estas lagrimitas o estas piernas son muy rápidas y muy delgadas, bajan súper rápido y súper delgado. Entonces ahí sabemos que el vino es un vino ligero, o sea, no tiene un cuerpo, no es de un cuerpo muy pesado, es un vino ligero, refrescante. Esto no está relacionado con la calidad, ¿sí? No porque un vino sea joven es malo, hay vinos jóvenes de muy buena calidad, hay vinos de todas las categorías, hay buenos vinos, vinos regulares, etcétera, pero estas piernas no están relacionadas a la calidad, ¿listo? Sino al cuerpo del vino, como a la densidad, lo pesado o lo ligero que puede ser en mi boca. Ok, muy bien. Y ese que tú tienes allí, por ejemplo, ¿qué vino es? ¿Es un vino más añejo, es más joven? ¿Cómo son esas piernas? Yo me estoy tomando un reserva, Malbec, argentino, muy delicioso. Ya siento los aromas. Y bueno, entonces miramos que el vino sea totalmente limpio y que no tenga ningún tipo de sedimento, que no tenga nada extraño. Eso en la fase visual. Y muy importante cómo conectamos esto desde el emprendimiento. Sabemos que el sustento de un negocio son, ¿quiénes? Pues los clientes, ¿cierto? Entonces, en la medida que desarrollemos esa capacidad de observación, Mónica, podamos conocer muchísimo más nuestros clientes, vamos a poder conectar mejor con ellos, vamos a poder diseñar mejores servicios, mejores soluciones a las diferentes problemáticas que vamos a encontrarnos, a las necesidades de los clientes, pero la capacidad de observar es vital, ¿sí? Muy importante también, donde ponemos nuestro foco de atención, ponemos toda nuestra energía, y es aprender a elegir esos focos de atención, ¿sí? Y ser más conscientes de esto para poder lograr muchísimo más rápido nuestras metas, nuestros objetivos como empresarios. Tú bien lo sabes, que estás involucrada en todo el medio del emprendimiento, que la capacidad de observación es primordial. Y porque de allí definitivamente, escuchándote cuando hacía la introducción y decías, claro, es que el vino tiene sus etapas, sus pasos, no es como, por ejemplo, un tequila, que es un licor mucho más seco. O sea, claro, es perfecto. O sea, creo que definitivamente el vino es el mejor paralelo que tenemos cuando hablamos entonces del proceso que vivimos los emprendedores, porque es así. O sea, no es como el golpe de suerte que te lo tomaste y ya no, es de, ok, observo, entiendo, analizo. Y cuando hablabas de las lágrimas, aprendí porque yo siempre decía piernas, pero ya estoy más hace 20 minutos. Yo decía, ok, es así como los emprendedores que, digamos, ya han sido seriales, se han montado 1 o 2 empresas, tienen esas piernas más grandes, bajan más lento, claro, porque son más precavidos, decía, no, es que es perfecta la analogía, o los más jóvenes que se quieren comer el mundo y quizás no tienen tanta experiencia, pero entonces son súper rápidos. Sí, de acuerdo, 100% de acuerdo.
Sí, a través de lo que yo he experimentado con el vino me he dado cuenta que el vino es, digamos, prácticamente la mejor metáfora de transformación, ¿sí? Porque desde que se siembra la planta vive un proceso bastante largo, todo el proceso de la vid es un proceso muy bonito, muy largo, y mientras más vieja es la planta, no hablo del vino, sino de la planta, Ok, ok. da mejores uvas, ¿sí? Por ejemplo, cuando la planta recién se siembra, dura alrededor de unos 5 años para dar su primera cosecha. Y esa primera cosecha solo es para hacer vinos jóvenes. Esas primeras cosechas solo sirven para hacer vinos jóvenes. Para que una planta, para que podamos tener un vino reserva en esa botella, la planta tiene que tener al menos unos 10 años. Para hacer un vino gran reserva, la planta tiene que ser más vieja, por ahí unos 15 años. Sí, pues es muy relativo los años, pero mientras más vieja es la planta, mejores uvas da. Entonces no podemos hacer un vino gran reserva con las primeras cosechas de la planta, ¿sí? Entonces esto se relaciona mucho con nuestro diario vivir, con nuestros negocios, con nuestro proceso de crecimiento y de formación. Por ejemplo, uno recién graduado de la universidad, pues no va a ir a gerenciar una empresa, ¿sí? Uno apenas está un poco más inexperto, está cogiendo experiencia y así mismo es como el proceso de la vid. No podemos hacer un vino gran reserva con una planta que está dando su primera cosecha, ¿sí? Entonces la vid es muy linda, en realidad es muy linda porque tiene un proceso de transformación y para ella entregarnos los mejores vinos, las mejores uvas para hacer los mejores vinos, tiene que tener una edad. ¿Sí? Tiene que tener una edad la planta. Entonces es muy bonito como todo este proceso analógico del vino respecto a nuestra vida en general. Muy bien, súper claro. Bueno, y entonces, Entonces ahora vamos a la fase olfativa. ¿Listo? En la fase olfativa, bueno, y otro punto importante desde la parte de la vista y de esa capacidad de observación que empezamos a desarrollar es que está muy ligado con la innovación. Mientras más observadores seamos, más capacidad de innovar tenemos, porque estamos pendientes del mercado, qué está pasando allí, qué está pasando allá. Yo voy a hacer esto mucho mejor, o sea, lo voy a mejorar, ya sea mi servicio, ya sea mi producto, ya sea mi estrategia. Entonces, también es muy importante tener muy en cuenta esa parte de la observación desde el punto de vista de la innovación. ok, clarísimo. Bueno, entonces, ahora vamos a la parte olfativa, que aquí es donde es muy importante agitar el vino bastante, porque él nos va a empezar a dar como una idea de lo que nos vamos a tomar, ¿sí? Se dice que estamos diseñados para percibir más de 10.000 aromas, o sea, tenemos esa capacidad, pero pues es difícil, la parte olfativa hay que entrenarla, como cualquier otra parte del cuerpo, tenemos que entrenar la nariz. Entonces, yo ahí quiero confesar algo, y yo estoy segura que muchos campuseros les pasará lo mismo. Mira, Luisa, a mí me encanta el vino, me encanta, y estoy de acuerdo contigo, aunque no hemos tenido una cultura en la cual nos hayan enseñado desde pequeños, pues, por ejemplo, en mi hogar, mi esposo y yo siempre que salimos a mercar ya se nos vuelve como leche, ¿no? O sea, va. Okay. Y hemos tenido la oportunidad, yo estuve en Chile, están en otros países y siempre como que busco los viñedos y demás, pero te soy súper honesta. Cuando llego a ese momento que estoy en las catas, así como estoy contigo, y comienzan el tema del olfato y a qué te huele, yo siento que a uno le falta mucho, o sea, yo es como que 2 cositas y ya, pero veo la gente que sabe como tú, y entonces comienzan a describir un montón de cosas, madera, dulce. Yo soy como, ¿será que tengo problema de olfato? Pero creo que no, creo que lo que tú estás diciendo es verdad, que es un tema de entrenar, ¿no? Sí, es entrenar, así como hacemos ejercicio para sacarnos los cuadritos, hay que entrenar el olfato. ¿Cómo entrenamos el olfato? Siendo muy curiosos de olfatear, por ejemplo, cuando vas al supermercado, tomar las frutas, los vegetales, olerlos, en la cocina, cuando estás partiendo el tomate, el pimentón, la pimienta, todo, olerlo, el café. Si estás en un sitio donde hay madera, o sea, ser muy curioso de oler, ¿sí? Okay. Pero, ¿por qué?
porque necesitamos empezar a generar una memoria olfativa. Entonces, a veces todo empieza a volvérsenos paisaje, ¿sí? Entonces, no disfrutamos de muchas cosas. ¿Y cómo las disfrutamos? A través de los sentidos. Es a través de los sentidos, el olfato. El olfato está conectado directamente con el cerebro. Es el único sentido que está conectado directamente con el cerebro. El tacto, el oído, la vista tienen que hacer un recorrido para llegar al cerebro. Mientras que el olfato es directo, entonces tú vas pasando por una panadería y sientes ese olor a pan recién horneado y te puede transportar a un lugar. O tú vas y sientes un aroma y te transporta a... O sea, siempre es como una máquina del tiempo, ¿sí? El olfato es como una máquina del tiempo, siempre nos va a llevar a recordar, ¿listo? Okay. Entonces tenemos que desarrollar esa memoria olfativa. Y aquí es donde hablamos de la intuición, ¿sí? El olfato es intuición y el emprendedor necesita tener muchísima intuición para los negocios, para saber cuándo es un buen negocio para invertir, para saber en qué momento puedo dar este paso, porque no siempre vamos, o sea, tomar decisiones. Ahí está la toma de decisiones, pero tengo que saber en qué momento voy a hacer eso, ¿cierto? Entonces, hay que tener una buena intuición también para saber cuándo estoy preparado para hacer esto, para tomar una decisión. Y en los vinos tintos, principalmente vamos a encontrar notas a frutos rojos. Entonces, sí. Tener como una apertura mental también, porque decimos, no, pero es que me huele a vino y solo me huele a vino. Pero encontramos una gama aromática increíble en los vinos, frutos rojos como cereza, mermelada de mora. Por ejemplo, los Malbec tienen muchas notas a mermelada de mora. Entonces, tratar de sentir todo eso, que la menta, la frambuesa, la cereza, la fresa, especias, canela, pimienta, etcétera, pero tenemos que tener también esa apertura mental, porque si nos centramos en que solo me huele a vino y no interiorizo, o sea, como cerrar los ojos y tratar de descubrir como toda esa gama aromática. Entonces, así como los vinos, o sea, en esa etapa nos llevan a descubrir una gama de aromas, asimismo debemos desarrollar esta capacidad de olfatear o de tener intuición para descubrir nuevas estrategias, nuevas ideas, proponer nuevos servicios, nuevos productos. Entonces es súper importante esta etapa. Esta es una de las etapas más importantes en el vino, ¿sí? Luisa, tengo dos preguntas. Una que veo que allí nos dejaba uno de nuestros campuseros, y es si tú sabes y nos puedes contar, porque pues el vino no nace ayer, ¿no? Es un proceso y el vino lleva años. ¿Cómo ha innovado esta industria? ¿Cómo ha innovado el vino, la industria del vino? ¿Nos puedes contar como qué grandes avances han hecho? Porque pues es un proceso de muchos años. Ok, sí, mira que pues anteriormente no se utilizaban muchos procesos. Por ejemplo, la fermentación es uno de los procesos más importantes. El proceso de fermentación ha tenido muchísimos cambios. Antes, por ejemplo, solo se hacía pisando las uvas, ¿cierto? Pisando las uvas, y así fueron los inicios del vino, como un error por un experimento. O sea, pues todo surge como un error, y empezaron a sentir que eso les generaba como una sensación de embriaguez y fue interesante, y todo este proceso se empieza a evolucionar y a desarrollarse. Ahora, por ejemplo, hay muchos procesos en los procesos de elaboración del vino. Hay tecnificación, antes no la había, todo era muy artesanal, muy manual, pero se necesita esa parte tecnificada para poder hacerlo a gran escala y a nivel industrial. Entonces, en el proceso de fermentación de la uva se deben agregar levaduras. Hay personas que todavía siguen haciendo vino artesanal sin agregar levaduras, por ejemplo. Entonces van a generar vinos más desequilibrados, vinos que se van a dañar mucho más rápido, claro.
Entonces, también se agregan sulfitos, que son unos conservantes para el vino, porque si no, bueno, también existen vinos orgánicos que no tienen sulfitos, pero pues también van a durar muchísimo, pues van a durar mucho menos. Entonces, el vino, claro, ha ido evolucionando sus procesos de elaboración principalmente, pero hablarte de esto, pues es demasiado, son muchísimas cosas que intervienen, tanto desde el terroir, desde los terrenos. Se han dado cuenta que, por ejemplo, en zonas más inclinadas como en laderas, la vid tiene da una mejor uva, que si la recogen a las 3, 4 de la mañana, entonces también va a cambiar el producto final. Entonces son muchísimas cositas que se han ido descubriendo. Hay vinos biodinámicos que trabajan con todo lo que son las fases de la luna, entonces hay mucha experimentación en el mundo del vino. Entonces hablarte como de una sola cosa, no. Lo que nos queda claro y es importante, entonces, ya yendo a la mitad de nuestra actividad, nos queda súper claro que si el vino, teniendo esta industria, teniendo tantos años, ha logrado tantas innovaciones, pues a nosotros como emprendedores también nos corresponde, ¿no? Eso es un proceso constante, pues para llegar entonces a lo que es hoy el vino. Claro, y por ejemplo existen los blend, otro tipo de vino son los blend. ¿Qué es un blend? Es un ensamblaje de varias uvas. Normalmente estamos acostumbrados a tomar un merlot solo, un cabernet solo, Sí. un shiraz solo, pero hay vinos de 2, de 3, de 4, de 5 uvas fusionadas, y estos son también temas de experimentación con el vino y se llaman blend, una mezcla de varias cepas. Entonces, es una mezcla y es una fusión y es algo interesante, es experimental, y actualmente los blends son maravillosos, o sea, una calidad de vinos increíbles, pero claro, ya es qué tan abiertos somos Sí, mente abierta. Sí, mente abierta. Pero como acá todos somos emprendedores, debemos tener la mente, estamos abiertos a todo. Aquí, mejor dicho, pivoteamos, experimentamos, no funcionó, cerramos, abrimos otra cosa y así. Otra pregunta que nos tiene Alonso Cortés y ¿es mejor un vino industrial o un artesanal? Yo diría que depende, ¿no? Pero yo no soy experta, entonces, a ver, ¿cuál es mejor? No, lo que pasa es que para poder que un vino pueda salir al mercado tiene que tener un proceso tecnificado, ¿sí? Okay. Porque ya no se puede hacer con los pies, porque pues hay un tema ahí de bacterias y cosas que ya no se pueden. Entonces, eso yéndonos a lo súper artesanal, extremo artesanal, pero esto pues ya no puede salir al mercado. Okay. Bodegas artesanales se refieren a aquellas en la actualidad, aquellas que todavía se hacen las recolecciones a mano, donde la mano del hombre todavía está muy unificada en la bodega, mientras que hay otras bodegas que ya son máquinas, que cogen las uvas y todo lo hacen máquinas. Yo digo que es un intermedio, porque hay vinos demasiado industrializados que se dedican únicamente a la cantidad, más no a la calidad. No a la calidad, quizás. Okay. Pero la tecnificación es importante para la calidad del producto final. Entonces, y pues hay menor rendimiento en lo que es 100% súper artesanal, pues hay menor cantidad de producto, bodegas boutique más especializadas, Sí. pero la tecnificación hace su parte importante sin irnos al extremo ya de bodegas demasiado industrializadas. Ok, ¿listo? Clarísimo. Bueno, y ahora sí, a la parte más rica, la gustativa. El tercero, ¿cierto? Okay. Entonces, para probar el vino, después de que lo leemos, tratamos de descubrir toda esa gama aromática, vamos a tomar un pequeño, ¿cómo acatamos el vino? En boca. Tomamos un pequeño trago, lo dejamos repasar por nuestra boca para ver todas las papilas gustativas, lo dejamos reposar un poquito debajo de la lengua, tragamos y exhalamos. ¿Para qué exhalamos? ¿Qué es exhalar? Es devolver el aire por la nariz, para abrir toda la parte organoléptica, papilas gustativas, y así poder tener una mejor apreciación del vino ya con todos los sentidos. Entonces, salud. Salud. A ver, en boca, recuerden llevarlo bajo la lengua y después exhalar para poder abrir los sentidos. Y exhalo. Tragas y exhalas. Trago, sí, trago el vino y devuelvo el aire por la nariz.
Okay. El aire, no el vino, por favor, porque después dicen que yo quise ahogar. No, tranquila que esto queda grabado, entonces queda claro y se repite que se devuelve es el aire, no porque el aire al devolverlo entonces nos ayuda a toda la apertura. Ok. Claro, entonces cuando hacemos el retro, eso se llama retrogusto. Entonces, después de ese retrogusto, las personas que tienen ahí su copita de vino, si van a oler de nuevo la copa, se van a dar cuenta que sienten más aromas. Así no sepamos a qué, pero esa parte aromática se despierta. ¿Por qué? Porque ya hicimos este ejercicio de abrir toda la parte nasal. Bueno, y qué mejor prueba de COVID que... Mejor dicho, entonces, si quieren saber o no, ustedes van, se compran su botellita de vino, hacen la prueba. Recuerden los tres pasos que nos explicó Luisa, y entonces, si después de tragar el vino y sacar el aire, todo funciona maravilloso, bien. Entonces, Mónica, aquí en esta parte, siempre que estemos en un restaurante, esto pues no vamos a hacer como un enjuague bucal, Listerine, no, sino como algo muy mesurado, muy delicado. Tragamos, pero de una forma pues muy suave, muy delicada, muy sutil. Pero siempre es importante dejar que el vino resbale por nuestra boca para disfrutarlo, para poder sentir como todos esos matices, esa gama de sabores, y ya nos damos cuenta que eso que sentimos en nariz no necesariamente vamos a sentir esas notas dulces en boca, porque el vino es seco, o sea, seco es lo contrario a un vino dulce. ¿Listo? Y Luisa, bueno, ya pregunta, dime. ¿ese proceso cuántas veces lo hago? O sea, ya es mi primer trago de vino, entonces hago el proceso en la lengua que me estás explicando, y de ahí para allá lo sigo haciendo, o ya con la primera vez se hace la apertura, ¿cómo funciona? Porque me emociono y me tomo unas 3 copitas de vino y que yo creo que eso ya es cómo funciona. Si uno se toma, digamos, ese primer trago es importante para poder abrir como toda la parte gustativa, las papilas gustativas, pero los otros tragos es como tomar despacio, el vino se toma despacio, se toma despacio para poderlo disfrutar en boca, ¿sí? Dejar que el vino resbale suavemente por la boca, ya no voy a hacer, ya me lo tomé, pero lo sostuve como un segundito allí, ¿sí? No como el aguardiente o el whisky, que es un trago seco, sino despacio, el vino se toma despacio. No es una bebida para embriagarse, el vino es una bebida para compartir, para charlar, para cenar, una buena charla, una buena conversación, al lado de una copita de vinos, unos quesitos. Porque a veces me dicen, pero ¿por qué la borrachera del vino da tan duro? ¿O por qué da dolor de cabeza? No es para eso. Entonces hay varios factores. Uno, pues el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ¿cierto? Entonces eso está claro. Pero hay otros que pueden ser alérgicos a los taninos. Entonces, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon, hay personas que les da dolor de cabeza porque tienen unos taninos altos. El Merlot es más suave, entonces las personas que de pronto les da dolor de cabeza ensayen con un Merlot que es más suavecito. El Cabernet es muy fuerte, tiene más taninos, pues. Pero va a depender de los gustos, esto es muy de gustos. Listo. Luisa, seguimos con preguntas, y esta me encanta, porque tiene la mezcla de los dos temas. ¿Cómo ha sido tu camino emprendedor con el vino? Me imagino yo que no es fácil, porque pues, es sencillo, entonces cuéntanos un poquito. Sí, bueno, ha sido todo un proceso, pues inicialmente trabajé en varias compañías de vino, principalmente compañías importadoras de vino, pero ahí me fui enamorando de esta cultura del vino y yo dije, bueno, no, yo me quiero ir yo inicialmente yo estudié mercadeo en la Universidad Católica y pues trabajé desde la parte comercial con los vinos, pero me fui enamorando y enamorando hasta que yo dije un día, pues no, yo quiero ser sommelier. Yo quiero dedicarme a los vinos. Entonces me fui a estudiar y he viajado por varios lugares y países productores de vino también, experimentando y conociendo, que es muy importante para enriquecer como todo este tema de los vinos. Y bueno, después de que terminé de estudiar, volví a Colombia,
seguí trabajando en otras compañías de vino, pero sobre el 2017 yo dije, pues yo qué necesito, las compañías buscan de mí el conocimiento, ¿sí? Y yo qué necesito, pues necesito una marca de vinos para comercializar. En ese momento pensé eso, entonces bueno, me independicé y ya no quise trabajar más con compañías de vino y empecé con mi proyecto de tienda de vinos, gourmet y todo esto. Pero con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que la gente, o sea, que no era el vino en sí lo que la gente buscaba de mí. La gente buscaba era mi conocimiento. Mi conocimiento, claro. Buscaba mi conocimiento, entonces todo se ha ido transformando. Al principio inicié como tienda de vinos, luego lo fui perfilando hacia las catas de vino, entonces hacer cenas, catas de vino para empresas, para personas aficionadas, pero todo desde la parte presencial. Y cuando llega la pandemia y uno acostumbrado solo a lo presencial y uno dice, pero es que el vino es presencial, ¿cómo va a ser virtual? ¿Cómo me reinvento? Claro. Yo realmente no había saltado como a la parte virtual porque uno siempre está pensando, no, es que el vino, pues cómo vamos a catar un vino virtual, ¿sí? Yo ya venía trabajando, antesito de la pandemia, yo ya venía trabajando como en mi página web, ya estaba por terminar mi página web, todo esto, pero siempre pensando como en lo presencial, ¿ya? Como solo más a nivel informativo. Okay. Sí, eso pues para ofrecer mis servicios, todo, pero presencial. Llega la pandemia, luego cuarentena, encerrados en la casa. Y yo dije, no, pues voy a lanzar unas catas virtuales a ver qué tal, y empecé pues como a diseñar una estructura y yo dije, vamos a ver si esto funciona. Y ya venía también estudiando marketing digital, súper importante para poder vender en internet. Entonces lo lancé y Mónica, en realidad pues eso fue un éxito. Yo creo que en la cuarentena, que fue sobre marzo, abril, mayo, vendí más que presencial. O sea, fue un hit hacer las catas virtuales, empecé a sacar cursos virtuales y yo empecé a ver que las personas súper interesadas en el tema virtual, porque no llegué solo a mi ciudad donde yo vivo, sino que pude llegar a todo el país. Entonces eso fue como, wow. Entonces, comenzó pues, a abrir claramente ese mercado. Claro, empecé a abrir un mercado totalmente nacional e internacional, porque me empezó a buscar gente de otros países para hacer catas, cursos. Entonces he tenido estudiantes de gente que ha querido entrar a mis catas y a mis cursos virtuales de México, de Estados Unidos, de España. Entonces, pues, súper. Entonces, bueno, mi mensaje es que todos podemos emprender desde nuestro conocimiento y también desde la experiencia que vamos adquiriendo en el camino. Entonces, pues las personas que estén súper interesadas en aprender de vinos, en conocer más, pues me pueden encontrar en mis redes sociales como @luisasommelier con doble M, y mi página web www.luisasommelier.com. Y bueno, no, encantadísima de poder compartir este espacio con ustedes. No sé si me quieren hacer más preguntas. Sí, claro, no, mejor dicho, yo pregunto lo que tengo. Bueno, pues primero nos queda claro, como contaba Luisa, y me encanta porque además podemos asociarlo con un tema que hablábamos ayer precisamente en Campus Party, en un conversatorio que teníamos, y es emprendiendo desde cualquier región, y la conclusión que llegábamos, justo con gente también como muy del eje cafetero, muy cercana, y era, lo que nos falta un poquito es pensar, el de Bucaramanga decía, más allá del cañón de Chicamocha, ¿no? O sea, lo que pasa cuando uno emprende desde regiones, que a veces te quedas con un círculo muy pequeño, y la pandemia te obligó, gracias a Dios, porque yo siempre digo hay que mirar las cosas positivas. Sí, claro, total. Más allá, y hoy, mira, estás contando, mira, esto que me pasó y que nos pasó a todos, porque a todos en el mundo nos tocó reinventarnos, te dio la oportunidad de que tus catas dejaran de ser como muy localizadas solamente en el eje y alrededores, sino que ahorita cuentas con la fortuna de tener gente desde México, Estados Unidos, y bueno, voy a estar en Campus Party en todo Colombia con muchas personas que quieran aprender el vino. Entonces recuerden las redes sociales de Luisa, muy buena emprendedora, ya nos ha dado un poquito, porque es que del vino hay mucho que hablar, para que la... Luisa, pregunta obligada, daría hasta pena, pero la voy a hacer.
Uy, Porque no, lo he me visto. corché, no me corché. No, es que yo lo he visto, yo no lo hago porque como gracias a Dios he tenido la oportunidad de aprender un poquito en que me falta todo. Yo tengo claro que si abro la botella de vino y estoy en mi casa, o sea, no en un restaurante y la abro y me queda un poquito, yo digo, eso no se puede guardar muchos días, pero sí conozco y a veces uno llega a la casa de alguien y te dice, ven, y que tengo un vinito. Y abren esa botella y no sé cuántos días llevas tú allí, ¿no? Sí. ¿Cuántos días? ¿Cómo funciona? ¿La puedo dejar solamente medio día, un día? ¿La uso después para prepararle comida? ¿Cuánto es? Pues mira, después de que tú destapas la botella, un ejemplo, te tomaste hasta la mitad, entonces aquí queda un espacio vacío. Uh-huh. Pones el corcho, tú vuelves e introduces el corcho, la tapas, pero ese espacio vacío quedó con oxígeno. Ese oxígeno va a empezar a oxidar el vino, entonces máximo 3 días y la debes guardar en la nevera con el corchito. Máximo 3 días. Después de 3 días, el oxígeno empieza a oxidar el vino día tras día, entonces si la guardas 8, 15, 20 días, pues vas a poder hacer un buen vinagre balsámico. No, pero lo puedes utilizar. Para cocinar, pero no para compartir nuevamente. Exacto. Entonces, pues la sugerencia es no más de 3 días para que puedas disfrutar de ese vino que compraste porque te gusta su sabor, su estructura, pero después de 3, 4 días ya empieza a perder propiedades. Un espumante o una champaña si no duran, ya te lo tienes que tomar el mismo día porque lo que nos importa de una champaña o un espumante es la burbuja. Y ya si la dejas al otro día, pues ya la burbuja se ha perdido. Entonces es como una Coca-Cola sin gas. gas, sabe Creo que maluco. no hay mejor paralelo, eso es horrible. Total. Sí, entonces es igual, eso pasa igual con un vino espumoso. Un vino espumoso se destapa y se consume de una. Listo. Luisa, hablemos un poquito sobre el maridaje. Súper. ¿Con qué tomo el vino tinto? ¿Con qué? Explícanos un poquito de eso, como lo básico. Bueno, siempre hemos escuchado que vinos blancos para carnes blancas y vinos tintos para carnes rojas. Sí. Pero esta frase yo pienso que está un poquito mal planteada porque básicamente es cómo está preparado el plato, ¿sí? Por ejemplo, puedes tener una carne blanca, hablemos por ejemplo un pollo, es una carne blanca, sí. Pero una salsa de pimienta con champiñones, etcétera, es una salsa que tiene una estructura más fuerte, perfectamente me puede ir con un merlot, que es un vino tinto, ¿sí? Entonces, más allá de la carne, de su color, es cómo está preparado ese plato, ¿sí? ¿Qué salsa tiene? Y eso, Luisa, te lo pregunto porque precisamente yo en mi cabeza tenía hasta hace, te digo, 8 días que vi un programa famoso en Colombia de cocina, que justo el chef dijo algo como lo que tú estás diciendo. Se supone que este pescado debe ser con un vino blanco, pero una explicación similar y yo me quedé como, oh por Dios, creo que no entendí muy bien y ya hoy gracias por informarnos y por sacarnos como de esa frasecita, entonces ya sabemos que sí se puede combinar dependiendo de la preparación, no tiene que ser como tan cerrada. Oh, ok, bueno. Sí, no es tan cerrado, pero sí importa mucho cómo está elaborado. Si tenemos carnes a la plancha, pues claro, es muy básico y pues nos va a ir mejor por ejemplo, tenemos una trucha, es una carne blanca, pero tú sabes que la trucha le hacen 20.000 preparaciones. Todo. Que gratinada, que con no sé qué, que con mariscos, etcétera. Entonces, eso va a cambiar la estructura de la base de la carne. Entonces, lo que lleva encima la salsa es lo que le va a dar la intensidad al plato y así es como yo elijo con qué vino lo puedo acompañar. No es lo mismo que tú tengas una pasta. Bueno, muchas veces las personas me preguntan, Luisa, ¿con qué acompaño, con qué vino me tomo una pasta? Pero es que una pasta es una palabra muy genérica. Yo puedo tener una pasta carbonara y me la tomo y la acompaño con un vino blanco, pero, claro. Pero si tengo una pasta boloñesa o una matriciana, pues va a ir con un vino tinto, ¿sí? Entonces, es cómo está elaborado ese plato. Una pizza, no es lo mismo una pizza de 4 quesos a una pizza de carnes. Entonces, la pizza de 4 quesos me va a ir muy bien con un vino blanco, un chardonnay, un verdejo español, o me va a ir muy bien si es una pizza de jamón serrano
o esta pepperoni, por ejemplo, la pepperoni que es intensa porque es grasosa y tiene ese picorcito, entonces me va a ir mucho mejor con un vino tinto y de carácter fuerte, un Malbec, un Cabernet, que son intensos. Ay, ¿Listo? Luisa, fue muchas ganas de comer. Bueno, entonces estamos a minutos de cerrar y yo quiero hacer unas conclusiones. Y Luisa, tú que eres la experta en las dos cosas, porque yo soy buena en emprendimiento, pero me falta mucho por ser experta en vino, pero tú tienes las dos. Quiero que después que yo lo haga me digas si está bien, está mal, o si podemos entonces organizarlo. Yo me voy con 3 cosas, pensando en vino más emprendimiento, y es, primero, el vino como el emprendimiento, el disfrutar de un buen vino toma tiempo. Es un proceso donde influye mucho la observación. Segundo, el vino como el emprendimiento necesita un proceso de innovación constante, y el vino es la mejor referencia porque es una industria de muchísimos años y hoy sigue constante innovación, siendo uno de los licores más apetecidos en el mundo. Y la tercera que me encanta, que la acabo de descubrir con lo que explicaba Luisa en maridaje, y es, no hay una receta perfecta para emprender, Sí. ni para tomar vino. Uy, no, me voy a contratar, ¿no? Oye, no, Mónica, contratada como jefe de marketing y... ¿Qué te parece? ¿Qué más podemos hacer en ese símil ya para cerrar? Algo muy importante, Mónica, es validar, así como en esta última fase, que es la gustativa, ¿sí? Y cada vez que pruebas un vino distinto, te das cuenta que seguramente el Malbec no te gusta, pero de pronto el Merlot sí, pero el Cabernet esto, entonces cada vino tiene sabores distintos. Y eso mismo lo podemos relacionar con las etapas de validación. Yo evalúo esto, si me gusta, si no, si me funciona, si no me funciona, si es por acá, si es por allá. Entonces, validar o evaluar, vamos evaluando qué nos funciona mejor. Entonces, súper importante para cerrar con la fase gustativa es la validación y evaluar qué cosas nos pueden funcionar mejor, qué cosas no nos funcionan bien, y eso pues también lo da la experiencia que vamos teniendo con nuestro proyecto, pero ser muy observadores para poder tomar esas decisiones acertadas. Bueno, El mejor vino es el que más te guste al final de todo. ay, eso me gusta mucho, porque a veces siento que dependiendo como de la respuesta cuando te preguntan de vinos, como que catalogan, y yo, si soy honesta, yo amo el Merlot, o sea, es mi vino. Como que me dan otros y mi esposo ya sabes como este no te va a gustar mucho, y ahí sí como medio cerrado, pero es que el Merlot es tan rico, me encanta eso, el mejor vino es el que a uno le guste. Perfecto. Exacto, y mi invitación es a que experimentes, o sea, pruébate un Merlot argentino, pruébate un Merlot chileno, pruébate un Merlot californiano, y te vas a dar cuenta que todos saben diferente, pero es probar, catar, probar y así validar. Validar. Como el emprendimiento. Para que experimentes. Es muy importante experimentar, probar, y vas definiendo tu gusto. Bueno, Luisa, no, encanta, mejor dicho. Yo lo dije cuando comenzamos. Esta es una actividad deliciosa. Recuerden, ella es Luisa Fernanda Delgado, más conocida en el mundo del vino como Luisa Sommelier, con doble M, orgullosamente colombiana, experta en vino. Pueden conectarla por sus redes sociales o por su página web, para que este espacio que tuvimos, pues lo puedan tener con sus compañeros de oficina, sus amigos, su familia, ¿por qué no? Ya sabemos que se puede hacer de la mejor manera, de una forma virtual. A nuestros campuseros, invitarlos a que se queden con nosotros, porque aún nos falta la última actividad para cerrar con broche de oro todo el contenido de 3 días en Campus Party Colombia. Luisa, espero verte nuevamente, y seguro en los meses que nos vamos a ver, ya podremos, ya Antonella estará a un ladito, ya estará fuera de mi barriguita, entonces podremos brindar con un buen vino, y espero pues que ojalá sea con un Merlot. A Campus Party, gracias por todo este espacio y por enseñarnos a todos sobre el vino. Muchísimas gracias, Mónica. Saludos a todos los campuseros. Feliz noche y que lo terminen de pasar muy bien. ¡Salud! ¡Salud! Chao, chao. Chao.